Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Como le comentábamos en el bloque anterior, vamos a tener una entrevista para poder meternos bien a fondo en qué significa hacer negocios en la Florida. ¿Por qué hay tanta inversión? ¿Cuáles son los incentivos que efectivamente explican esta tendencia que es cierto no es nueva, pero que claramente se ha profundizado en los últimos tiempos? Para eso estamos en comunicación con Roberto Macho, que es un empresario que está trabajando en la región. Él es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana y tiene su propia consultora donde justamente trabaja con empresas a las cuales ayuda a tomar decisiones de inversión. Roberto, un placer tenerte aquí en Poder y Dinero. Bienvenido. Bueno, Bienvenido. un gusto y bueno, muchas gracias por invitarme. Contanos, Roberto, ¿por qué tenemos hoy en la Florida este boom de inversiones? ¿Cuáles son los motivos que explican decisiones de migración de empresas o emprendedores que deciden radicarse, localizarse en la Florida para emprendimientos nuevos? Mira, yo creo que hay una serie de factores. Es como cuando uno dice se empiezan a alinear los planetas y se produce una situación, te diría, creo que única en la Florida. En realidad hay una situación para Estados Unidos en general y una para la Florida en particular. En realidad, la Florida, sobre todo el sur de la Florida, venía creciendo ya desde hace bastantes años. Cualquier persona que venga con alguna frecuencia para aquí, en los últimos, digamos, entre 10 y 15 años, se habrá dado cuenta de que el crecimiento, en todo sentido, no solamente el edilicio o la estructura urbana, sino el crecimiento en cantidad de gente, en desarrollo, en empresas, ya se venía dando de una manera muy pronunciada. Eh, pero lo que evidentemente generó un momento de cambio fue la pandemia. Y a partir de ahí sucedieron varias cosas que confluyeron en lo que está pasando hoy en la Florida. La pandemia, que en definitiva, digamos, era un evento muy singular, que hacía 100 años no teníamos una pandemia de las características de esta, pero con otra situación mundial, donde la tecnología permitió un relacionamiento diferente, donde la información volaba mucho más rápido, o sea, la gripe española nadie sabía cuánta gente se moría, de hecho es el día de hoy todavía que se discute si murieron 50 o 70 millones de personas. Pero acá parecía como una estadística diaria prácticamente, cuántos hospitalizados, cuántos muertos y demás, y eso hizo que cambie algo en el inconsciente colectivo y en la mentalidad de la gente. Por lo tanto, lo que se vio de una manera muy pronunciada fue la migración desde centros urbanos con mucha más aglomeración de gente, digamos el noreste, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando de ciudades como Nueva York, como Washington, como Boston, ciudades donde la estructura urbana es mucho más urbana que Miami. La estructura de Miami, para aquellos que la conocen, es una estructura mucho más abierta, donde hay un downtown o un centro concentrado, pero que en realidad está mucho más esparcida la cantidad de gente. Esa gente que estaba confinada a un apartamento, y sé que en Argentina esto se sufrió bastante, por lo menos en Buenos Aires, sin poder salir en una reclusión que duró mucho menos, por supuesto, que en Argentina, pero igual así todo se sufrió, empezó a desconcentrarse esos centros urbanos y la Florida parecía el lugar natural por varios motivos. Uno de ellos es porque justamente es una ciudad mucho más abierta, con mucho más verde, donde a su vez el gobernador tomó la decisión de no cerrarla al nivel que se cerraron otros estados. Entonces en la misma pandemia había flexibilidad de transitar con el auto, de ir al supermercado, o sea, salir a andar en bicicleta, no había ese tipo de restricciones. Eh, la gente empezó a mudarse de una manera muy acelerada. Eh, y además de esto, hay algún incentivo impositivo también, porque a diferencia de lo que pasa en California, lo que pasa en Nueva York, en otros estados,
La Florida no tiene impuesto estadual a nivel personal. O sea, para que se entienda esto, el sistema tributario de Estados Unidos tiene por lo menos dos niveles. El nivel federal, donde cualquier americano va a pagar los impuestos, no importa dónde viva, y después cada estado tiene la potestad de gravar a sus residentes o a los que hacen negocios en ese estado con un impuesto a las ganancias a nivel estadual. La Florida no grava a las personas naturales en este estado, con lo cual alguien que vive en Nueva York, por poner un ejemplo, donde tiene el impuesto federal, donde tiene el impuesto que es relativamente alto del estado de Nueva York, y a su vez si vive en la ciudad de Nueva York, tiene a su vez un tercer nivel de impuestos porque tiene algo que se llama City Tax, que es el impuesto de la ciudad de Nueva York, mudándose a la Florida ahorra mucho dinero sin hacer nada directamente. Y hoy en día con la tecnología permite trabajar prácticamente desde cualquier lado, y esto es lo que da lugar a los nómades digitales, se empezó a vivir como una mejor calidad de vida con menores costos. Mayores ingresos y menores costos, porque todavía, a pesar de que subió mucho, como ustedes saben, el costo de vida en la Florida, todavía no se equipara con los costos de una ciudad como Nueva York o Boston o San Francisco. Ese es uno de los factores. Bueno, precisamente me encanta que hayas tomado, Roberto, el tema de New York, porque habíamos estado hablando en otros programas de Poder y Dinero de algunos artículos que salieron publicados, me parece que fue en New York Times precisamente, mostrando el nivel de gasto por habitante de New York, pero especialmente además los impuestos que se pagan en New York. Prácticamente, digamos, en Florida se paga el 40% menos globalmente de impuestos que en New York, y todo eso, digamos, lo que configura es una especie de acelerador de ya las condiciones de infraestructura y especiales. El tema de la pandemia indudablemente también aceleró, y la era digital en que estamos transitando también. Ahora me pregunto, en relación a otros estados de lo que digamos, le sabes llamar, Sergio Beneste, en el Sunny Belt, digamos, los estados soleados más del sur de Estados Unidos. ¿Cómo harías la comparación con Florida? Bueno, definitivamente Florida salió ganando. O sea, esto ya es el diario del lunes, no es proyección. Claro. Y por eso decía que hay una serie de factores que se van alineando. Tradicionalmente la Florida era la puerta de ingreso a Estados Unidos de Latinoamérica. Pero en los últimos años se convirtió en la puerta de entrada a Estados Unidos, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, por muchas razones, o varias razones. Una de ellas, primero, porque es más económico entrar por Florida y experimentar, hacer una cabeza de playa en lo que es el mundo de los negocios en los Estados Unidos. Digamos que es un soft landing a Estados Unidos que hacerlo vía Nueva York. Nueva York es mucho más caro, la cultura es más cerrada, acá es muy cosmopolita el sur de la Florida, es multicultural, mucho más afín a la cultura europea. Entonces, hay muchas empresas que prefirieron entrar de Estados Unidos por acá, con lo cual ya se estaba generando, inclusive antes de la pandemia, este incremento pronunciado en las inversiones entrando a través del sur de la Florida. Además de eso, también, y esto creo que es una estrategia que venía sucediendo hace varios años en Miami en particular, y el actual mayor de Miami, Francis Suárez, lo aceleró, y habrán leído, porque seguramente, me imagino que habrá salido en Argentina, se hizo muy famoso un tuit que él hizo y que después lo consolidó con carteles en California, en el norte de California, en Silicon Valley, donde había una serie de quejas de startups o compañías de tecnología por los altos niveles de costos y de impuestos de California, y él dijo, bueno, si ustedes quieren mejor clima y más bajos impuestos, llámenme, y puso su celular allí, en carteles en las autopistas. Claro. ¿Y por qué hizo esto? Porque ya había una estrategia en marcha que era generar un polo tecnológico fuerte en Miami, con algunos beneficios impositivos, pero eso se vino desarrollando. Si estamos al nivel de Silicon Valley, te diría que no. Falta todavía bastante camino para eso, porque falta un poco más de infraestructura. Y cuando digo infraestructura me refiero básicamente a universidades. Digamos. No es casual igual, Roberto, Silicon Valley. Sí.
Posiblemente el Silicon Valley Bank acelera ese proceso, ¿no? Y te quería preguntar, aunque me parece que nos va a quedar para el próximo bloque, Sergio, Fabián, porque se nos termina casi el tiempo, te quería preguntar, ya un poquito entrando en el tema de nosotros somos poder y dinero, nos llamamos, entonces necesitamos hablar de los negocios y también entrar un poquito en el tema político. Nosotros creemos que hay una gran reserva, digamos, en las ideas conservadoras para recuperar, digamos, los Estados Unidos, y te quería preguntar, seguramente ya para el otro bloque, ¿en qué medida podemos pensar que lo que está proponiendo desde el estado de Florida el gobernador Ron DeSantis con esto, digamos, él se ha preocupado incluso durante épocas de pandemia de mantener los impuestos acotados, de tener incluso un plan, digamos, para incentivar las inversiones y menores impuestos durante tiempo, mientras la administración Biden recorría el camino inverso, ¿no es cierto? ¿En qué medida esto, digamos, está consolidando, digamos, Florida como un núcleo de lo que podría ser la propuesta de las ideas conservadoras, un modelo capitalista actualizado para Estados Unidos en el marco de todo este bombardeo de intervencionismo del Estado y de aumento de impuestos a nivel federal, ¿no? Vamos ahora a una muy breve pausa aquí en Poder y Dinero. Enseguida regresamos con la continuidad de esta entrevista tan interesante que le estamos haciendo a Roberto Macho. No se vayan.